Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los episodios, bueno, más sombríos de la historia de la investigación médica. Hablamos del estudio de Tuskegee sobre la sífilis, un experimento terrible que se alargó nada menos que 40 años, desde 1932 hasta 1972. Dejó una herida enorme en la confianza pública y sobre todo en la comunidad afroamericana de Estados Unidos. ¿Qué pasó exactamente? Y más importante, ¿qué nos enseñó sobre cómo se debe investigar con personas y, sobre todo, cómo jamás se debe hacer? Vamos a hacer eso, un análisis a fondo del caso Tuskegee. Pero no solo los detalles, que ya son escalofriantes, sino cómo encaja esto en la historia general de la investigación clínica y cómo obligó a que la ética, bueno, pues diera un paso al frente. Sí, para este análisis nos vamos a apoyar en varias fuentes. Tenemos por un lado artículos que detallan muy bien el experimento en sí, también otros textos que analizan las distintas fases históricas de la investigación, cómo ha ido cambiando todo. Documentos clave como el informe Belmont, que fue un antes y un después, la verdad. Y claro, también las guías éticas internacionales más recientes, las del CIOMS, que es el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas. Son las que marcan un poco la pauta hoy. Vale. El objetivo entonces es entender esa evolución, ¿no? Ver el camino desde fallos tan graves como el de Tuskegee hasta las protecciones éticas que tenemos hoy. Vamos a identificar esos principios básicos irrenunciables que tienen que proteger a cualquiera que participe en investigación. Bueno, pues entremos en materia. Primero, los hechos. Lo básico del estudio. El nombre oficial era Estudio Tuskegee sobre sífilis no tratada en varones negros. Lo hizo el Servicio de Salud Pública de EUO. Fue entre 1932 y 1972, en Alabama. Y la idea era, bueno, terrible, observar cómo avanzaba la sífilis de forma natural, sin dar ningún tratamiento, en un grupo de hombres afroamericanos. Sí es importante ponerse en 1932. A ver, en esa época los tratamientos para la sífilis pues, eran muy limitados, poco eficaces y además bastante tóxicos, ¿eh? Se usaban metales pesados, mercurio, arsénico, cosas peligrosas. Y la sífilis era un problemón de salud pública, sobre todo en comunidades pobres, rurales, como la afroamericana del sur de Estados Unidos. El objetivo que se declaró, digamos, públicamente, era estudiar la historia natural de la enfermedad, para, en teoría, ojo, diseñar mejores tratamientos en el futuro. Una justificación que, bueno, vista hoy, chirría muchísimo. Ya. ¿Y quiénes eran los participantes? Pues 623 hombres afroamericanos. La mayoría, aparceros, gente muy humilde, con poco acceso a la educación, vamos, muchos ni leer ni escribir sabían. 399 de ellos ya tenían sífilis cuando empezó. Los otros 201 eran el grupo de control, sanos. ¿Y cómo lograron que participaran? Pues ofreciéndoles cosas que para ellos eran un mundo. Revisiones médicas gratis, transporte a la clínica, una comida caliente el día que iban. Y esto fue crucial, un seguro para cubrir su entierro. Para gente sin nada, pues imagínate, era una oferta muy difícil de rechazar. Muy difícil, sí. Pero claro, aquí empieza el engaño. Un engaño sistemático. A estos hombres les dijeron que tenían mala sangre, bad blood, que era un término así popular, muy vago. Se usaba para todo, ¿no? Anemia, fatiga. Vete a saber. Les prometieron un tratamiento especial y gratuito del gobierno. Nunca les dijeron que tenían sífilis. Nunca les dijeron que eran parte de un experimento para no tratarles. Incluso les hacían cosas como punciones lumbares que duelen y tienen riesgo, diciéndoles que era parte de la terapia. Madre mía. Y aquí hay una figura clave. Eunice Rivers, una enfermera afroamericana. Fue la única persona del equipo que estuvo en los 40 años, y su relación con los participantes, esa confianza que generó, fue fundamental para que el estudio siguiera y siguiera. Tremendo. Y entonces llega el punto, digamos, de inflexión, la gran transgresión ética. Hacia 1947, la penicilina ya estaba más que establecida como un tratamiento seguro, barato y súper eficaz para la sífilis. Curaba la sífilis, era accesible. Pero los responsables de Tuskegee tomaron una decisión consciente, deliberada, no informar a los participantes sobre esto, y peor aún, actuaron activamente para que no lo recibieran por otras vías. Hay pruebas de que contactaron con médicos locales, incluso con el ejército, para asegurarse de que estos hombres no se les diera penicilina si iban al médico por su cuenta o si les llamaban a filas, por ejemplo. Es que es terrible. Las consecuencias de esto, pues, fueron devastadoras durante décadas.
Las cifras ponen los pelos de punta. Se estima que al menos 28 hombres murieron directamente por la sífilis no tratada, otros 100 por complicaciones graves de la enfermedad, y además 40 mujeres, sus esposas, se contagiaron, y 19 niños nacieron con sífilis congénita, transmitida por sus madres. Y todo esto mientras existía una cura eficaz y disponible. Es demoledor, es que cuesta creerlo. ¿Y cómo pudo durar tantísimo? ¿Cómo acabó? Parece mentira, pero no fue por una revisión interna, ni por un comité ético, nada. Terminó en 1972, de golpe, porque un trabajador social del propio Servicio de Salud Pública, Peter Buxton, se lo filtró a un periodista de Associated Press. El escándalo fue monumental cuando salió en los periódicos. La indignación fue tal que el gobierno tuvo que cerrar el estudio casi al instante. ¿Ya? Pero lo más increíble es que no era un secreto total, ¿sabes? Durante esas décadas se publicaron como 15 artículos sobre el estudio en revistas médicas. Hubo algunas críticas, sí, pero las ignoraron. Sistemáticamente. Las autoridades sanitarias y los investigadores, vamos. Qué fuerte. Una historia terrible, ¿sí? Y claro, te preguntas, ¿fue Tuskegee una cosa aislada? ¿Una aberración total? ¿O era un reflejo quizás extremo de problemas más generales en cómo se investigaba con personas en esa época? Para entenderlo, igual hay que mirar un poco el contexto histórico, ¿no? Exacto. Para valorar bien Tuskegee, ayuda a ver cómo ha cambiado la propia idea de investigación clínica. Podemos hablar, así a grandes rasgos, de 3 fases. La primera, desde la antigüedad hasta principios del siglo XX, más o menos. Ahí, la ética médica era sobre todo la intención del médico, hacer el bien a su paciente. La investigación, como la entendemos hoy, para saber cosas generales, casi no existía, o era accidental, no, observando casos, heridas de guerra. No se pensaba en experimentar con gente sana. La ética era la de la relación médico-paciente. Punto. Vale. Luego, una segunda fase, desde principios del 20 hasta mediados de los 40. Coincide con el auge del positivismo, esa idea de que lo importante es la evidencia científica, lo medible. Y ahí cambia el chip. La intención buena ya no basta. Se empieza a hablar de objetividad, de validación. Surge la idea de que un tratamiento solo es válido si se ha probado científicamente. Es cuando nace el diseño experimental moderno, estudios prospectivos, grupos control, aleatorización, todas esas cosas. Entiendo. Pero eso trajo problemas, ¿no? Claro. Este nuevo enfoque centrado en el método a veces dejaba de lado a las personas, el bienestar, sus derechos. Empezaron a oírse críticas sobre experimentos sin informar bien a la gente o sin permiso. Ya a principios de siglo hubo denuncias. Y eso llevó a las primeras regulaciones, muy tímidas. Una ley en Alemania en 1931 ya mencionaba el consentimiento y proteger a los vulnerables. En EU, la jurisprudencia empezó a decir que un experimento solo era legal con consentimiento previo. Este es el caldo de cultivo, digamos, que ayuda a entender la conmoción por los experimentos nazis en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y ese nos lleva a la tercera fase. Desde después de la guerra, 1947, con el Código de Nuremberg, hasta hoy. Este código fue la respuesta directa a las barbaridades juzgadas en Nuremberg. Por primera vez, se ponen unas normas internacionales claras para proteger a los participantes. Y la clave, revolucionaria, fue: el consentimiento voluntario informado de la persona es absolutamente esencial. Pero ojo, esto no lo arregló todo. Se abrió una crisis de confianza. Quedó claro que no se podía dejar la ética solo en manos de los investigadores. Claro. El Código de Nuremberg fue un hito, sí, pero generó debate. Algunos científicos importantes, como Henry Beecher en NWA, pensaban que era demasiado estricto, que frenaba la investigación. Beecher, que curiosamente luego fue clave en la Declaración de Helsinki de 1964, el Código Ético de la Asociación Médica Mundial que aún es referencia, decía que había que distinguir entre investigación que podía beneficiar al paciente y la que no. Pero a pesar de estas normas, Helsinki se ha ido actualizando, Siguieron saliendo escándalos en los 60. Experimentos con células cancerosas en ancianos sin decirles nada en el Jewish Chronic Disease Hospital. Estudios de hepatitis en niños con discapacidad intelectual en Willowbrook. El libro Human Guinea Pigs de 1967 denunció muchas cosas así. O sea, que el escándalo de Tuskegee en el 72, aunque fuera brutal, no sale de la nada. Explota en un momento en que ya había cierta sensibilidad, pero los abusos seguían pasando. Y el impacto fue enorme, sobre todo en Estados Unidos. Fue como el catalizador definitivo para que las cosas cambiaran. Exacto. De hecho, una consecuencia directa
inmediata de que se supiera lo de Tuskegee fue que el Congreso de UWV creó en 1974 la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en Investigación Biomédica y del Comportamiento. Se considera la primera gran comisión nacional de bioética del mundo. Y ahí se juntaron figuras clave que sentaron las bases de la disciplina. Efectivamente, y el gran legado de esa comisión es el Informe Belmont de 1979. Es un documento bastante corto, pero con una influencia gigantesca. Lo que hizo fue, destilar, pensando en casos como Tuskegee, 3 principios éticos fundamentales que debían guiar toda investigación con personas. Y son la brújula ética que usamos todavía hoy. ¿Cuáles son esos principios? El primero, respeto por las personas. Tiene como 2 partes. Por un lado, reconocer que cada persona es autónoma, que tiene derecho a decidir, y por otro, proteger especialmente a quienes tienen esa autonomía limitada, niños, personas con problemas cognitivos. Y la aplicación práctica más clara es el consentimiento informado. Pero no vale cualquiera, ¿eh? Tiene que ser voluntario, sin presiones, basado en información completa y clara sobre el estudio, riesgos, beneficios, qué alternativas hay. Y la persona tiene que haber entendido esa información. Justo lo que falló estrepitosamente en Tuskegee. Clarísimo. El segundo. El segundo es la beneficencia. Suena un poco técnico, pero son 2 ideas sencillas. Primero, la obligación de no hacer daño. El primum non nocere de Hipócrates, vamos. Y segundo, la obligación activa de intentar maximizar los posibles beneficios de la investigación y minimizar los posibles riesgos. ¿Y esto en la práctica qué significa? Pues que hay que hacer una evaluación sistemática de riesgos y beneficios, antes de empezar y durante el estudio. Hay que ver si los beneficios que se esperan para los participantes o la sociedad justifican los riesgos que asumen las personas. En Tuskegee, al negar la penicilina, se violó el no hacer daño y se eliminó cualquier beneficio. Vaya, se hizo daño activamente. Terrible. ¿Y el tercero? El tercer principio es la justicia. Este se pregunta: ¿quién asume las cargas de investigar y quién se lleva los beneficios? Y exige que el reparto sea justo, equitativo, y sobre todo prohíbe explotar a grupos vulnerables. La aplicación práctica es la selección equitativa de los sujetos. Y aquí la conexión con Tuskegee es, directa y dolorosa. El principio de justicia es una respuesta clara a por qué se eligió a ese grupo. Hombres afroamericanos, pobres, sin estudios. No se puede cargar el peso de la investigación sobre un grupo solo porque es fácil de acceder o vulnerable o está en desventaja. Entendido. Respeto, beneficencia y justicia. Esos son los pilares. El informe Belmont fue crucial. No solo fue la base de la ley federal en Estados Unidos, sino que sus principios resonaron en todo el mundo. El famoso libro Principios de Ética Biomédica de Beauchamp y Childress, también del 79, los desarrolló y los convirtió en el marco de referencia global de la bioética. Queda claro, sí, que Belmont marcó un antes y un después. Pero la ciencia no para. Surgen retos nuevos. ¿Cómo ha seguido evolucionando la normativa ética internacional desde entonces? Pues ha habido un esfuerzo constante por actualizar estas bases. Un referente clave hoy son las pautas éticas internacionales del CIOMS, ese consejo que mencioné antes. Se hacen en colaboración con la OMS. Estas pautas se han revisado varias veces, la última en 2016, para intentar responder a desafíos nuevos. La investigación del VIH, cómo hacer estudios éticos en países con pocos recursos, qué hacer con los biobancos, esos almacenes gigantes de muestras, o el uso de cantidades enormes de datos de salud, el Big Data. Y muchas de estas pautas del CIOMS recogen y refuerzan lo aprendido de Tuskegee y Belmont. Por ejemplo, la pauta 1 dice que una investigación, para ser ética, primero tiene que tener valor social y científico real. La pauta 3 insiste en que la selección de participantes sea justa, prohibiendo elegir sistemáticamente a grupos desfavorecidos. La 4 exige minimizar riesgos. La 9 desarrolla mucho el consentimiento informado como un proceso continuo, no solo firmar un papel al principio. Eso es importante. Sí, la pauta 15 pide proteger a grupos vulnerables, pero centrándose en por qué son vulnerables, no en ponerles una etiqueta. Y muy importante, la pauta 24 habla de transparencia y rendición de cuentas, registrar los estudios antes de empezar, publicar todos los resultados, buenos, malos o neutros, y compartir los datos. Parece un marco